Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Jane Cloth. Ahí arriba, en la que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos, si quieren ver videos similares a este. Acá abajo les dejo mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. De hecho, les recomiendo Instagram porque veo cuando me etiquetan cuando están viendo uno de mis videos. Mucho más fácil. Y finalmente, sin nada más que decir, comencemos. Ella era Jane Cloth. Nació en el año 1984 en Lancashire, Inglaterra. Ella nació y creció en la ciudad de Nelson, en Lancashire. Era hija de John y Penny Cloth. Además tenía dos hermanos llamados Peter y Louise. Su familia la describe como una chica muy entusiasta y positiva, a quien le gustaba mucho ayudar a los demás, y desde muy pequeña tenía en claro que eso era lo que quería hacer para su vida. Al llegar a la secundaria se destacó como una gran alumna muy aplicada. Se sacaba muy buenas notas. Una vez que terminó con esta etapa de su vida, estaba determinada a cumplir con su sueño de pequeña, que era ayudar a la gente, y para esto quería estudiar enfermería. Tal vez motivada por su madre, que también era enfermera y a la cual creció viendo como un ejemplo a seguir. Para sus 22 años, en el año 2006, ya estaba recibida de enfermera y había empezado sus primeros pasos como profesional en el Hospital Victoria de Blackpool, trabajando en el departamento de emergencias médicas. Se adaptó bastante rápido a su trabajo, hizo nuevas amistades y conoció a muchas personas en sus primeros meses. Entre todas estas personas estaba Jonathan Bass, un técnico de ambulancia que trabajaba en este mismo hospital. Desde un principio Jane se vio interesada en Bass. A decir verdad, él era una persona llamativa, era extrovertido y entraba en confianza rápido con la gente. Además, hacía ejercicio y era físico-culturista. El ejercicio era como su segunda pasión y también se tornaba necesario ser fuerte porque tenía un segundo trabajo como seguridad. Pero a Jane la cautivó el que pareciera que Bass era una persona preocupada por los demás, alguien que quería ayudar y que en realidad trabajaba por vocación. Para Jane, Bass era un hombre compasivo, atento y cariñoso. Jane había comenzado a hablar con él y era evidente que sentían algo entre ellos. Poco a poco se iban acercando. Aunque a Bass claramente le gustaba a Jane, tenía una actitud un tanto extraña con ella. Aceptaba salir en citas con ella, pero lo hacía a escondidas y decía que no se lo contara a ningún compañero de trabajo. A Jane le resultaba raro esto, pero estaba tan entusiasmada por salir con él que no le daba mucha importancia, y es que ella lo veía de una forma especial, como si fuera este grandioso hombre que a fin de cuentas no era. Durante unos meses salieron a escondidas hasta que decidió contarle el gran secreto a sus amigos, a los que trabajaban con ellos. Y ahí es cuando Jane se encontró con el primer problema de su relación. Bass no era quien ella creía. A los ojos de las demás personas era un maleducado, hacía chistes indebidos frente a otros y en general a sus compañeros no les caía bien. Jane claramente estaba sorprendida por esto porque no es lo que ella veía. Continuaron la relación de todos modos porque tal vez sus amigos no lo conocían como ella. Estuvieron unos cuantos meses así, en los que Jane se enamoraba cada vez más de Bass, hasta que finalmente él le propuso ser su novia. Pero esta proposición no vino sola, vino con una confesión bastante importante. Le dijo que él estaba casado hacía 2 años y que además tenía 2 hijos. Él se excusó de esto diciendo que su matrimonio estaba mal hace tiempo, que quería divorciarse, que su esposa lo había engañado, un montón de cosas que ya hemos visto antes y que son excusas bastante comunes. Jane creyó en todas estas mentiras y comenzaron así oficialmente una relación. Pero Bass, como dije, eran mentiras, no planeaba divorciarse ni mucho menos. Durante todo el tiempo mantuvo una doble vida, en la que le decía a su esposa que tenía que hacer guardias o cumplir turnos nocturnos en el hospital, cuando en realidad se iba a ver con Jane. Un tiempo después, aunque él siguiera casado, le dijo a Jane que se había divorciado finalmente y que podían mudarse juntos. Ella seguía muy entusiasmada por todo esto y realmente quería vivir con él. La relación no comenzó bien y lo único que hizo fue empeorar con el tiempo. Bass era un hombre extraño. Solía mentir en cosas que no tenían importancia o mentía sobre temas de los cuales realmente nadie le había preguntado. Cosas muy innecesarias. Le había dicho a la familia de Jane que su abuela era millonaria, aunque por supuesto no tenía nada que ver con la realidad.
Lo curioso es que él estaba hundido en deudas. La familia de Jane se preguntaba entonces si una parte de su familia era rica porque él tenía todas estas deudas. Ahora, las mentiras eran una cosa, pero después comenzó a hablar mal de Jane en frente de otras personas, de alguna forma intentando denigrarla, por ejemplo, con sus compañeros de trabajo. Gradualmente la conducta de Buzz con Jane se fue poniendo cada vez más controladora, posesiva y violenta. Empezó con algunos maltratos verbales como insultos, comentarios degradantes sobre ella como que era poco inteligente o que en ocasiones era fea y desagradable. A esto se le sumaba que constantemente Buzz necesitaba saber y controlar todo lo que ella hacía. La llamaba y le mandaba mensajes a toda hora para preguntarle dónde estaba y qué estaba haciendo. ¿O con quién? Jonathan Buzz había logrado que la amable, carismática y entusiasta Jane ya no quisiera decir ni una palabra a sus amigos o compañeros de trabajo. Se había vuelto reservada, quieta y callada. Como suele suceder en los casos de violencia de género, a las víctimas les cuesta mucho salir de estas situaciones de abuso, incluso cuando reconocen que están en una situación un poco peligrosa. Jane creía que Buzz la trataba así porque estaba estresado, que ya se le pasaría en algún momento. También que tal vez a veces merecía estos insultos. Mientras tanto, todos a su alrededor, sus padres, amigos, compañeros de trabajo, notaban que Buzz era una persona peligrosa, pero lamentablemente Jane no se daba cuenta de esto o no quería creerlo. A medida que pasaba el tiempo, todo se iba poniendo cada vez peor. Buzz empezó a seguirla cada vez que salía y también empezó a maltratarla físicamente, con golpes, apretones y empujones. Jane intentaba ocultar esto de los demás, cubriendo sus moretones con maquillaje o con ropa, pero varios de sus compañeros de trabajo se daban cuenta de estas marcas y cuando le preguntaban qué le había pasado, Jane daba alguna excusa. En una oportunidad, una compañera le preguntó qué estaba pasando, por qué iba a trabajar con ropa que no correspondía, como una bufanda. Jane le mostró los moretones del cuello, del cuerpo en general, y le confesó que estaban abusando físicamente de ella. Esta compañera, no solo ella, sino todos sus otros compañeros, sus padres, le decían que tenía que dejarlo, que debía seguir con su vida de otra forma, pero ella pensaba que en algún momento Buzz volvería a ser el chico cariñoso del cual se había enamorado. Pensando que quizás estaba nervioso, que tal vez Buzz estaba demasiado presionado por las cosas que tenía que hacer y que ella simplemente lo molestaba. Que ella cambiaría para mejor algún día, cuando todo eso se acabe. Claramente no se iba a acabar porque en primer momento le había mentido, ni siquiera se estaba divorciando, así que no tenía presión y de todas formas ni siquiera es una excusa. Todo fue mucho más problemático cuando a principios del 2009 Jane quedó embarazada de Buzz. A decir verdad, Jane estaba muy entusiasmada con esto, creía que con el nacimiento de su hija, Buzz cambiaría para bien. Todos sabían que Buzz intentaría en su lugar usar al bebé para torturar a Jane más. Los padres de Jane sabían que esto podría empeorar las cosas todavía peor y le dijeron que estaba bien, que si no quería terminar la relación estaban de acuerdo en que era una mujer grande y que podía hacer lo que quisiera, pero le hicieron saber que sin importar qué pasara, ellos estarían siempre para lo que necesitase y que podía dejarlo en cualquier momento, esa opción estaba. Pero sucedió todo lo contrario. Estando embarazada, Buzz comenzó a forzar a Jane a tener relaciones sexuales aunque ella no quisiera, es decir, comenzó a violarla. Esto se repitió varias veces durante todo el embarazo. Y aún peor, una vez que nació su hija, Buzz continuó violando a Jane, incluso enfrente de la bebé, que tenía apenas meses de vida. Este fue el punto en realidad en que se decidió. Ella sabía que no solamente Buzz no iba a cambiar, sino que también su hija estaba en peligro, que a él no le importaba lo que pudiera pasarles a ninguna de las dos, y que necesitaba desesperadamente huir de esa relación. El constante abuso, la falta de confianza. No solo estaba el hecho de que la seguía a donde fuera para comprobar que no estuviera mintiendo, sino que aparte la dejaba encerrada en su casa cuando no quería que saliera y él se iba con su otra familia. Todo esto tenía que parar. Unos meses antes de los hechos, Jane por fin pudo tomar fuerzas para salir, para huir. Aprovechó un día que Buzz se fue a trabajar y tomó todas sus cosas a su hija y se fue a la casa de sus padres, quienes quedaron en un claro shock ante todo lo que les contaba su hija, ya que ellos sospechaban de Buzz, pero no se imaginaban que podía llegar a esos niveles de abuso. Lamentablemente, 3 días después de esto, Buzz comenzó a mandarle mensajes a Jane diciéndole que vuelva, que iba a cambiar, que estaba haciendo un tratamiento para controlar su ira, entre muchas otras mentiras. Jane lamentablemente le creyó y volvió a la casa, pero a los pocos días Buzz la volvió a violar.
Luego de esto, Jane se fue de manera definitiva y no solo eso, sino que decidió ir a hacer la denuncia a la policía. Luego de varios meses de interrogatorios, testimonios de familiares, amigos de Jane, así como exámenes médicos, en noviembre del 2009, Buzz fue arrestado, acusado de violación y agresiones contra Jane Clough, y fue puesto en prisión preventiva a la espera del juicio. Tuvieron que hacerle muchas pruebas diferentes para saber que su historia era real y no un intento por quedarse con la custodia de su hija, hasta que finalmente se determinó que los abusos habían existido y que claramente le habían dejado un trauma, por decirlo así. A todo esto, la familia de Buzz no sabía nada. Recién cuando tuvo que ser llevado por la policía es que se dieron cuenta de que había estado mintiendo y viviendo esta doble vida. No sabían de todos los problemas que había causado afuera de su matrimonio. Con Buzz en prisión entonces, Jane podía intentar recomponer su vida mucho más tranquila. Estaba completamente dedicada a criar a su hija mientras seguía de licenciada por maternidad. Y de a poco se iba reincorporando al trabajo yendo 1 o 2 veces por semana a medio turno. Pero esta tranquilidad no duró mucho, ya que 3 meses después del arresto, un juez, Simon Newell, le dio la posibilidad a Buzz de salir bajo fianza. Generalmente los sospechosos que son peligrosos para la sociedad o que hay peligro de que se fuguen, no se les otorga la posibilidad de salir de la cárcel mientras esperan al juicio. Pero en este caso consideraron que una persona que durante casi 2 años maltrató, abusó y violó a su víctima estaba totalmente bien para dejarlo en libertad hasta que llegara el juicio. Ahora, la condición para que salga en libertad era que no podía abandonar la provincia y que claramente no podía acercarse a Jane. Pero era bastante obvio que no iba a respetar esto. A ver, Buzz había sido despedido del hospital por obvias razones y su esposa lo había echado de la casa, es decir, no tenía dónde quedarse y tampoco tenía trabajo. La esposa igual lo dejó ver a sus hijos, pero no tenía acceso a dormir ahí o a quedarse. Buzz le dijo en un momento a un ex colega de trabajo que si lo declaraban culpable, la mataría. Pero el compañero de trabajo descartó esta amenaza como él haciéndose el fuerte, el superado. No pensó en ningún momento que realmente lo haría. Pero lo peor de todo fue que alguien le dijo que Jane estaría en el juicio testificando contra él. Al momento de darse cuenta de que Jane testificaría, decidió seguirla. Primero revisaba su actividad en línea, quería saber a dónde estaba, en qué momentos, para poder hacer un mapa de sus actividades semanales y saber dónde encontrarla. Se dio cuenta, gracias a internet, a qué hora Jane volvía o iba a trabajar. Y luego de esto, comenzó a seguirla en la vida real. Cuando Jane y su familia se enteraron de las noticias, sabían que Buzz intentaría acercarse y lastimarla en algún momento. Fueron meses de mucho miedo para ella. Esto se pudo ver reflejado en el diario personal de Jane, en el cual cada vez que escribía decía que tenía miedo, que sentía que Buzz la vigilaba y que querría matarla. Por su seguridad, Jane no iba sola a absolutamente ningún lado. Hasta para ir a hacer las compras estaba acompañada siempre por algún miembro de la familia o amigo. También reforzaron las puertas y ventanas de la casa. Tenía que permanecer a salvo hasta octubre, que era cuando estaba pactada la fecha del juicio contra Buzz. En su primera entrada en el diario, escribió: "Creo que podría venir a buscarme e incluso matarme. ¿Qué hay para detenerlo?". Y después siguió con entradas similares a esta: "Me preocupa que Johnny venga a buscarme y me mate cuando sea liberado de su condena". Se podía ver claramente que estaba muy preocupada y que temía que la mate. Es entonces, bajo este contexto, que pasamos al día de los hechos. Era el 25 de julio del 2010, ya habían pasado unos 4 meses desde que Buzz salió en libertad. Si bien durante los primeros meses Jane estaba asustada y siempre iba acompañada a todos lados, para estas fechas ya estaba un poco más tranquila e iba al trabajo sola. Ella había comenzado a salir con amigos otra vez, la veían mucho más feliz, mucho más abierta a hablar con ellos de nuevo, parecía sentirse bien. Lo que Jane no sabía era que estaba siendo perseguida por su abusador día tras día, esperando la mejor oportunidad para atacar e impedir que pudiera declarar en el juicio, lo cual es una jugada terrible porque estaría cometiendo más crímenes. La verdad es que este hombre de alguna forma pensaba en su retorcida cabeza que era mucho mejor matarla a dejarla que declare. Ese día le tocaba ir de noche, así que llegó al hospital alrededor de las 8, para cubrir su turno. Luego de dejar su auto en el estacionamiento, ella se dirige a la entrada del hospital cuando de repente Buzz sale de un escondite y la confronta. Se estima aparte que Buzz había estado esperándola alrededor de 1 hora en ese lugar. Le empieza a decir que no testifique en contra de él en el juicio y que la dejaría tranquila. Jane quedó paralizada y no sabía qué decir.
En ese momento, Buzz sacó un cuchillo de su bolsillo y comenzó a atacarla. La cortó y apuñaló durante varios minutos y en total le dio 71 puñaladas. Una vez que terminó el ataque, creyó que había asesinado a Jane y se dio media vuelta para irse. Cuando se estaba yendo, se volteó y notó que Jane todavía no estaba muerta. Se encontraba arrastrándose e intentando llegar a su auto. Cuando vio esto, Buzz volvió para finalizar con su vida cortándole la garganta. A los pocos minutos, la gente del hospital se percató que había una persona tirada en el estacionamiento cubierta en sangre. Los médicos la llevaron inmediatamente a terapia para intentar salvarla, pero Jane, lamentablemente, ya estaba muerta. Una vez que la policía llegó al hospital, comenzaron a asegurar toda la escena del crimen, pero rápidamente los compañeros de Jane les dijeron a los investigadores sobre Buzz, y de esta manera ya no había casi ninguna duda de que él era el culpable, así que se dio finalmente la orden de arresto. A su vez, se puso custodia policial en la casa de los padres de Jane, donde también estaba su hija, ya que temían que Buzz intentara hacerles daño a ellos. Y así fue de hecho como lo atraparon, ya que a la mañana del día siguiente, Buzz estacionó frente a la casa, se bajó del auto a buscar algo en el baúl y mientras hacía esto, dos oficiales que estaban custodiando la casa lo identificaron y lo detuvieron. Lo curioso de todo esto es que al detenerlo se dieron cuenta de que tenía varios bidones de nafta en el baúl. Se cree que el plan de Buzz era prender fuego a la casa de los padres de Jane con todos adentro. Ahora, en términos de lo que fue el juicio, no hay mucho para decir. Fue en octubre de ese mismo año y las pruebas contra Buzz eran más que suficientes, así que durante el juicio se declaró culpable. Lamentablemente, Jane no estaba para testificar, pero en vida había hecho algo muy útil: escribir todo en un diario, escribir sus miedos de que él volviera a verla, de que la estuviera persiguiendo y escribir lo que le había hecho vivir. De esta manera fueron capaces de usar su testimonio aún así, aunque ya no estuviera con vida. En el mismo diario ella había escrito que tenía miedo de que Buzz la matara, lo cual fue una parte muy importante, una parte clave de lo que estaba sucediendo. Después de todo esto, claro que se probó que él la mató, que estaba persiguiéndola, que obviamente no había cumplido con quedarse lejos de ella hasta que llegara el juicio, y entonces fue sentenciado a cadena perpetua con un mínimo de 30 años de prisión. Tanto el padre como la madre de Jane luchan desde hace años para mejorar las leyes y la asistencia a mujeres víctimas de abuso, ya que creen que la muerte de Jane se hubiera evitado si no le concedían la libertad bajo fianza a Buzz, lo cual estoy completamente de acuerdo. No tengo idea de por qué el juez pensó liberarlo. No sé por qué alguien confiaría en este tipo de persona que mentía para todos lados. ¿Por qué pensaría que no le iba a hacer nada a Jane? Pero además los padres de Jane también piensan que no hubiera pasado todo esto de haber tenido mejor protección por parte de las fuerzas del Estado. En 2012 se modificó el proyecto de ley de asistencia jurídica, sentencia y castigo de los infractores. Se conoció esto como Ley de Jane, lo cual pudo haberle salvado la vida. John, su padre, dijo: "Durante los últimos 8 años hemos pasado mucho tiempo en el ojo público debido a lo que consideramos fallas del sistema, que llevaron a la muerte de Jane. Simplemente no podíamos dar un paso atrás y no hacer nada. Antes de lo que le sucedió a Jane, ignorábamos felizmente la falta de apoyo a las víctimas que ofrecía el sistema de justicia penal. Cuanto más lo analizamos, más vimos errores en el sistema. Todo nuestro trabajo ahora, el legado de Jane, se centra en brindar apoyo a las víctimas". Además del cambio de la ley de fianzas, John y Penny también presionaron públicamente a las autoridades locales para que sigan financiando varios refugios de mujeres en Lancashire que estaban en riesgo de cierre. John también ha sido parte de la configuración de una nueva política de abuso doméstico en Network Rail. John y Penny también presionaron al gobierno para que establezca un registro de acosadores, ya que había un registro de delincuentes sexuales, lo cual obviamente también es importante, pero querían un registro de acosadores en sí para estar alerta, para que la gente sepa quiénes están a su alrededor. Así que bueno, díganme qué opinan abajo en los comentarios y si quieren recomendarme casos, por favor háganlo. Saben que este es el mes del terror, así que vamos a estar haciendo videos de ese estilo en las últimas semanas de octubre. También vamos a cambiar el fondo, si es posible. Si quieren saber más, síganme en Instagram, porque sería difícil explicarlo acá. Así que bueno, acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias a todos ustedes por apoyarme a través de estos medios y también desde YouTube. Sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.